Hola, los saluda Mario Alberto Ávila Mendoza. Soy docente de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a dar seguimiento a los videos que estamos grabando acerca de metabolismo celular. Empezamos desarrollando el tema de fotosíntesis en la fase fotoquímica y este video se va a tratar de la parte 2 de la fotosíntesis, la fase bioquímica o ciclo de Calvin-Benson, donde vamos a construir a partir de materia inorgánica o moléculas inorgánicas, moléculas orgánicas, que será la glucosa. Haciendo un poquito de recordatorio de lo que estábamos viendo en los videos pasados, vimos conceptos básicos acerca del metabolismo celular para familiarizarnos con la terminología. Estábamos hablando del espectro de luz visible que va de 400 a 700 nanómetros y cómo funciona lo de los colores y la absorción precisamente de estas diferentes tonalidades o colores a través de los electrones en los átomos. Los diferentes pigmentos que tenemos en las plantas a partir de la clorofila o carotenos o carotenoides para la retención de diferentes longitudes de onda y la reflexión de diferentes longitudes de onda. Platicábamos que el color de las hojas pues en realidad no es verde, lo vemos verde porque es el color de la longitud de onda que se está reflejando, más no la que pertenece en el proceso de la fotosíntesis. Platicábamos de los componentes de la fotosíntesis, de los cuantosomas, de las fases de los fotosistemas uno y fotosistema 2. ¿Cómo están conformados estos fotosistema uno y fotosistema 2? Por un complejo antena, por un centro de reacción, por la cadena de transporte de electrones, y que la finalidad del proceso de la fotosíntesis, básicamente, en la fase fotoquímica, perdón, básicamente es la obtención de moléculas energéticas o coenzimas energéticas, como serían el NADH más H más y el ATP. En esta sesión vamos a ver que gracias a la obtención de estas NADH más H más y estos ATPs, que son pilas cargadas de energía, moléculas energéticas, vamos a ocupar esta energía para poder construir moléculas orgánicas de glucosa, ¿sí? Mediante la incorporación, obviamente, de agua y de dióxido de carbono, ¿sí? Lo que se conoce como el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, gracias a esta fase fotoquímica donde ganamos NADH más H más y ATPs, ahora vamos a convertir esta energía a glucosa, ¿vale? A moléculas orgánicas. Para poder entender el ciclo de Calvin-Benson, lo primero que debemos de recordar es un poquito de biomoléculas con respecto a los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos son azúcares, pero ¿cómo se clasifican y cómo están formados estos carbohidratos? Bueno, básicamente estamos hablando de que las biomoléculas de los carbohidratos están formados por carbonos, oxígenos e hidrógenos, como si fueran grupos carboxilos, ¿no? Estamos hablando que estos carbohidratos van a ser moléculas que se van a asociar con tres carbonos como menos, sí, o como mínimo, formando a los monosacáridos, que serían de tres carbonos o de cuatro carbonos o de cinco carbonos o de seis carbonos o de siete carbonos. Entonces los monosacáridos los clasificamos, como está aquí en la tablita de arriba, como tireosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, dependiendo cuántos carbonos están formando parte de su molécula. En este caso, lo que nos va a interesar va a ser que nos aprendamos o que identifiquemos perfectamente que una glucosa está formada por seis carbonos, una fructosa también está formada por seis carbonos, una ribulosa va a estar formada por cinco carbonos y vamos a tener moléculas de tres carbonos que vamos a conocer como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Importante ubicar todas estas moléculas porque con esas vamos a estar trabajando en el proceso del ciclo de Calvin-Benson. Como moléculas más sencillas son las de tres carbonos, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, pero debemos de clasificarlas en dos grupos funcionales, son dos familias diferentes, ¿sí? Lo que son las aldosas y las cetonas. ¿Cuál es la diferencia entre una aldosa y una cetona? El doble enlace a oxígeno. Si el doble enlace a oxígeno se encuentra en el carbono uno de la cadena de carbonos que tengamos, si está ese doble enlace en el carbono uno, digamos que entonces es una aldosa. Pero si el doble enlace oxígeno se encuentra en el carbono número 2, entonces estamos hablando de una cetona, ¿vale? Y gracias a la unión de esta aldosa y esta cetona en gliceraldehído y dihidroxiacetona, podemos llegar a la formación de fructosas y de glucosas. Es decir, es como una secuencia, una cadenita. Podemos, a partir de gliceraldehído y de hidroxiacetona, formar fructosa, que nos formaría glucosa. Y también mediante la descomposición de una glucosa podemos llegar a la formación de una fructosa y de gliceraldehído y de hidroxiacetona. Sí, acuérdense que la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es transformar moléculas de tres carbonos a moléculas de seis carbonos. ¿Vale? Entonces, eso sí es muy importante que lo tengamos siempre presente.
las de triosas, y las de pentosas y las de hexosas, que son con las que vamos a estar trabajando ahorita. Nada más para aumentar un poquito la información, acuérdense que los carbohidratos también los podemos clasificar como oligosacáridos. Normalmente se estudian los disacáridos, que serían, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa y la maltosa, formada por dos monosacáridos, y los polisacáridos, por ejemplo, el almidón, la celulosa, la quitina o el glucógeno, que en realidad vienen siendo cadenas largas de más de 10 monosacáridos. Es decir, de esta tabla de monosacáridos, si empezamos a enlazar cadenas de más de 10, estaríamos conformando polisacáridos, ¿vale? No es el tema del día de hoy, pero básicamente es importante reconocer más o menos de qué estamos hablando para poder entender el ciclo de Calvin-Benson. Nuestro objetivo es formar glucosa. ¿Cómo vamos a formar esa glucosa? A partir de la formación de moléculas más simples que van a ser monosacáridos de 3 carbonos, triosas de tipo aldosas y de tipo cetonas, ¿vale? Principalmente de tipo aldosas, ¿sí? El gliceraldehído. Un ejemplo básico de esto, ¿sí? Sería más o menos esta diapositiva de aquí, donde estamos viendo que la glucosa y la fructosa tienen la misma fórmula química, pero su proyección de Fisher, ¿sí? Y su proyección de Hayward también va a ser diferente. Estamos viendo que es la misma fórmula química, pero en la proyección de Fisher estamos viendo que el doble enlace a oxígeno se encuentra en el carbono 1. Quiere decir que la glucosa es de tipo aldosa, mientras que la fructosa tiene el doble enlace a oxígeno en el carbono 2. Quiere decir que es de tipo cetona, ¿vale? Bien, una glucosa eventualmente se va a transformar en una fructosa en un proceso de glucólisis y esta fructosa se va a dividir para formarnos dos moléculas de 3 carbonos, cada una que sería un gliceraldehído y otra que sería una dihidroxiacetona. Este proceso se conoce como glucólisis, más o menos la primera fase de la glucólisis, pero va muy de la mano con lo que va a ser el entendimiento ahorita que vamos a hacer del ciclo de Calvin-Benson. Lo que quiero que ubiques en esta diapositiva es que una fructosa se convierte en una fructosa y esta fructosa se va a dividir y se va a convertir en dos moléculas por separado de 3 carbonos, un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. Eso sería glucólisis. En el caso del ciclo de Calvin-Benson es a la inversa. Lo que tenemos que formar van a ser dos gliceraldehídos para que después estos dos gliceraldehídos se conviertan en fructosa y luego esta fructosa se convierta en glucosa mediante la incorporación de dióxidos de carbono por ciclo de Calvin-Benson. Es decir, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? La glucosa tiene 6 carbonos, por lo tanto, ¿cuántos ciclos de Calvin-Benson vamos a necesitar si por ciclo incorporamos solamente un dióxido de carbono? Si estamos incorporando un solo carbono por ciclo y yo necesito 6 carbonos para formar una glucosa, pues vamos a tener que dar 6 vueltas, 6 ciclos de Calvin-Benson para lograr formar una molécula de glucosa. Quiere decir que si damos 3 vueltas, en las 3 primeras vueltas se formará un gliceraldehído. En las siguientes 3 vueltas se formará otro gliceraldehído y estos gliceraldehídos se juntarán para formar una fructosa y esa fructosa se llama isomeración, sufrirá una isomeración y se convertirá ya en una glucosa, ¿sí? Vemos cómo todo está relacionado, todo va de la mano, ¿vale? Bien, un poquito más de información. Mira, aquí tenemos una proyección de Hayward. La proyección de Hayward es la representación tridimensional de lo que serían las moléculas, ¿sí? En este caso vemos que la glucosa es una molécula de 6 carbonos con forma hexagonal. Esta molécula de 6 carbonos va a isomerarse, va a cambiar de posición el carbono, el enlace a oxígeno del carbono 1. Este de aquí sería el carbono 1 y este enlace va a cambiar al carbono 2, a esta posición de acá. Cuando cambie de posición, eso se llama isomeración, ya no va a ser perdón, glucosa, ahora va a ser una fructosa. La fructosa va a tener ahora ese enlace oxígeno en el carbono 2 y pasaremos de ser en proyección de Hayward una forma hexagonal a convertirnos ahora en proyección de Hayward a una forma pentagonal. Te das cuenta cómo ahora tenemos un pentágono. Estas dos moléculas son las mismas, solamente que una está acostada, digamos, y la otra ya está recta, ya está posicionada de forma vertical. Bien. Entonces, ahora ya tenemos esta fructosa. Esta fructosa, ¿qué vamos a hacer? Eventualmente con esta fructosa la dividimos a la mitad y al dividirla a la mitad tenemos dos moléculas de 3 carbonos, una que sería una dihidroxiacetona y otra que sería un gliceraldehído. Esta diapositiva con respecto a glucólisis. Es el primer proceso de la glucólisis. Sin embargo, aplica también ahorita para ciclo de Calvin-Benson, pero a la inversa. ¿Qué queremos formar? Gliceraldehídos y cuando juntemos gliceraldehídos formamos fructosa y esa fructosa la isomeramos y la convertimos en glucosa, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a lograr formar estas moléculas. Bueno,
Para empezar el proceso del ciclo de Calvin-Benson, analizamos primero que vamos a estar trabajando inicialmente con una ribulosa. La ribulosa es un monosacárido de 5 carbonos de la familia de las de las cetonas, ¿sale? Quiere decir que tiene un doble enlace oxígeno en el carbono número 2. Bien, tenemos 5 carbonos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un grupo fosfato a través de un ATP en el carbono 5 y es lo que están pasando aquí. Un ATP entra, una quinasa le quita ese grupo fosfato y se lo introduce en el carbono número 5 y ahora tenemos esto que sería una ribulosa monofosfato con un fosfato en el carbono 5. Ahora, a esta ribulosa monofosfato con un fosfato en el carbono 5 le vamos a meter otro fosfato más que va a ser ahora en el carbono 1. Entonces, metemos otro ATP, una quinasa le quita el fosfato, se lo cede el carbono 5 y ahora vamos a tener una ribulosa bisfosfato con 2 fosfatos, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 5. A esta le vamos a incorporar agua y dióxido de carbono. Y cuando le incorporemos un carbono más, si te das cuenta, en este momento es una molécula de 5 carbonos. Si le incorporamos un carbono más, ¿qué podríamos hacer? En base a lo que hemos aprendido ahorita, podemos separar la molécula en 2 moléculas por separado de 3 carbonos cada una. Entonces tenemos una molécula de 5. Si le agregamos otro carbono que viene del dióxido de carbono, se separa en 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que son las que estamos viendo aquí, con un doble enlace oxígeno en el carbono 1. Quiere decir que son de tipo, son triosas de tipo aldosa, son gliceraldehídos. Estamos teniendo aquí unos gliceraldehídos 3-fosfato. Sí, entonces como resultado vamos a tener estas moléculas que al final me servirán para que se desarrolle una glucosa, una fructosa y una glucosa, ¿vale? Vamos al ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson lo podemos dividir en 4 fases generales, perdón. La primera fase, que es la fijación del dióxido de carbono, la segunda fase, que es la reducción del fosfoglicerato, la síntesis de biomoléculas para la formación de los fosfogliceraldehídos y la regeneración de la ribulosa bisfosfato. No te preocupes, todo es muy sencillo. Vamos a empezar en esta parte de aquí. En esta parte de aquí vamos a iniciar con la ribulosa bisfosfato. Estamos viendo una molécula de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos con 2 fosfatos en los extremos, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 5. A esta molécula le vamos a agregar agua y le vamos a agregar dióxido de carbono, ¿sí? Gracias a la enzima rubisco. Esto siempre es pregunta de examen. Enzima rubisco, enzima encargada de fijar el dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, esta enzima rubisco va a encargarse de meter este dióxido de carbono y esta agua en esta molécula de 5. Recuerda que es una molécula de 5, le vamos a agregar un carbono más y entonces se va a separar en 2 moléculas de 3. Y todo lo vamos a multiplicar por 6 porque vamos a necesitar que sean 6 vueltas para que se forme una glucosa porque la glucosa consta de 6 carbonos, ¿ok? Y en cada vuelta estamos incorporando un dióxido de carbono. Entonces necesitamos 6 vueltas, vamos a multiplicar todo por 6. Vamos a tener 6 moléculas de ribulosa bisfosfato con un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 5. Vamos a tener 6 aguas, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Vamos a incorporar todas estas moléculas de agua y de dióxido de carbono a las 6 ribulosas bisfosfato y entonces vamos a tener que las ribulosas se partieron a la mitad en 2 moléculas. Entonces ya no son 6 moléculas, ahora son 12 moléculas de 3 carbonos cada una. 12 moléculas de 3 carbonos cada una, ¿vale? Si incorporamos 6 carbonos más, ¿sí? Entonces, ¿cuántos carbonos en total tenemos en este inicio? Si eran 6 moléculas de 5 carbonos, eran 30 carbonos en total, pero si acabamos de incorporar 6 carbonos más, entonces son 36 carbonos los que llevamos a un inicio, desde el principio, ¿sale? Y entonces vemos cómo esta agua me va a ceder este oxígeno en el carbono de aquí. Mira, este carbono de aquí es el mismo que el de acá. Este de aquí es el mismo de acá y este de aquí es el mismo de acá. Bien, entonces el oxígeno de esta agua se va a venir a incorporar parte de este carbono y este carbono va a perder este hidrógeno. Este hidrógeno me va a servir para que se forme la otra molécula de 3 carbonos. Y estamos viendo aquí cómo ya quedó carbono oxidrilo, oxígeno, hidrógeno y carbono doble enlace oxígeno en esta parte. Ahora, esta molécula de acá le va a faltar un carbono. ¿Quién le vamos a incorporar ese carbono? El dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono se va a pegar aquí y los 2 hidrógenos que nos quedaron del agua se van a venir a este carbono que ahora ya pasaría a ser el carbono 2 para que se incorporen como se ve aquí. Este hidrógeno y este hidrógeno vienen del agua, ¿sí? Y
El hidrógeno faltante o restante que nos quedó cuando se partió la molécula a la mitad, este se va a incorporar al OH, ¿sí? Del dióxido de carbono que se metió. Entonces tenemos dos moléculas con tres carbonos cada una, con un fosfato en el carbono 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter otro fosfato más en el carbono 1 a través de ATPs. Metemos otro fosfato en el carbono 1 y ahora tenemos carbono 1, carbono 2 y carbono 3 con dos fosfatos, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 3. ¿A través de qué? De ATPs. ¿Cuántos ATPs? Pues 12 ATPs porque son dos moléculas de tres carbonos. Bueno, son 12 moléculas de tres carbonos ya en este momento, ¿vale? Bien, metimos un trofosfato más, ahora tenemos una molécula con dos fosfatos. ¿Para qué metimos ese fosfato de más? Para sacarlo. Lo vamos a sacar y cuando saquemos ese fosfato lo que vamos a hacer es incorporar hidrógenos. ¿De dónde van a venir esos hidrógenos? De las pilas que hemos cargado de la fase fotoquímica, esos ATPs y en este caso el NADH más H más. Metemos el NADH más H más y retiramos este fosfato. Y ahora tenemos moléculas con un solo fosfato en el carbono 3, un gliceraldehído 3 fosfatos. Si te das cuenta, ahora tenemos que hemos quitado el oxígeno del fosfato que habíamos metido o desde que venía el dióxido de carbono lo hemos retirado, ¿sí? Y en vez de ese oxígeno, de ese dióxido de carbono, hemos incorporado ahora hidrógeno. Y ahora, como ya es hidrógeno y tenemos un doble enlace oxígeno en el carbono 1, entonces ya es un gliceraldehído. Tenemos un gliceraldehído 3 fosfato. Como estamos multiplicando todo por 6 vueltas, pues resulta ser que en las primeras 3 vueltas estaríamos sacando un gliceraldehído. En las siguientes 3 vueltas estaríamos sacando otro gliceraldehído. Y estos dos gliceraldehídos, que son dos moléculas de 3 carbonos cada una, se van a unir para formarme una fructosa, que es lo que estás viendo aquí abajo. ¿Sí? Se juntan y me forman fructosa y eventualmente esta fructosa se isomera, cambia de posición el enlace a oxígeno del carbono 2 al carbono 1 y me forma una glucosa, que es el resultado del ciclo de Calvin-Benson. Bien, ya tenemos la formación de nuestra glucosa a partir de la incorporación de dos gliceraldehídos fosfato, pero necesitamos terminar el ciclo. Para eso hay que entender cantidades, ¿sí? En este momento llevábamos 12 moléculas de 3 carbonos. Si son 12 moléculas de 3 carbonos, son 36 carbonos en total. Pero acabamos de retirar 2 moléculas de 3 carbonos. Es decir, ahora tenemos 30 carbonos en total. ¿Sí me explico? Entonces, si son 30 carbonos y son moléculas de 3 carbonos, ¿cuántas moléculas de 3 carbonos tenemos hasta el momento? Pues tenemos 10, antes eran 12, le quité 2 moléculas de 3 carbonos, pues ahora tengo 10 moléculas de 3 carbonos. Sin embargo, con estas 10 moléculas de 3 carbonos, yo quiero formar moléculas de 5, como era originalmente mi molécula original, mi ribulosa. ¿Sí? Entonces necesitamos formar moléculas de 5. Si tenemos 10 moléculas de 3 carbonos, ¿cuántos carbonos en total tenemos? 30. ¿Qué vamos a hacer? Con estos 30 carbonos vamos a formar moléculas de 5 carbonos, ¿sí? Que sería la etapa de la regeneración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regenerar moléculas de 5 carbonos. ¿Cuántas moléculas de 5 carbonos puedo formar con 30 carbonos? Pues puedo formar 6 moléculas de 5 carbonos, que se van a conocer ahora como ribulosa monofosfato, con un solo fosfato en el carbono 5. Pero nuestra molécula original era una ribulosa bisfosfato, con un fosfato en el carbono 1 también. Entonces nos falta un fosfato más, pero ya no son 12 moléculas, ahora son 6 moléculas de 5 carbonos cada una. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs voy a necesitar? Solamente 6, porque vamos a incorporar un fosfato más en el carbono 1 para que regresemos a tener nuestra molécula de ribulosa 1,5 bisfosfato. ¿Sí? Entonces, al cabo del proceso de Calvin-Benson, hemos necesitado 18 ATPs, 2 al principio, 6 al final y 12 NADH más H más. Todas estas moléculas energéticas ganadas en el proceso de la fase fotoquímica y hemos incorporado 6 dióxidos de carbono, 6 aguas y con eso hemos logrado formar una molécula de glucosa. Glucosa que nos servirá para el proceso del metabolismo celular, para la ruta metabólica de los carbohidratos en la glucólisis, la formación de piruvatos, acetilcoenzima A, ciclo de Calvin-Benson, fosforilación oxidativa, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el tema entonces rápido de este ciclo de Calvin-Benson. Gracias por su atención. Hasta luego.
Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.